Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia Gómez. Soy integrante del grupo número 1 de la asignatura Estadística y Probabilidades, junto con mi compañera Paula López y la compañera Nidia Rodríguez. Esta asignatura la estamos viendo con el profesor Elkin Fabián Vaquero. Les vamos a presentar a continuación el ejercicio que desarrollamos de manera detallada, paso a paso, en la elaboración de la tabla de frecuencias y la aplicación de las fórmulas de medidas de tendencia central y desviación estándar. Les voy a explicar de manera rápida lo que es el ejercicio práctico. Pues no damos el nombre de la empresa, ya que es un caso real por experiencia, pero los datos sí son inventados, digámoslo así. Esta empresa tiene 3.000 empleados, de los cuales la encuesta de perfil sociodemográfico arrojó un total de 500 empleados como fumadores activos. ¿Qué se requiere a través de la encuesta? Sacar el 10% de esta población total de fumadores activos para hacer una encuesta que nos arroje con qué frecuencia fuman diariamente, cuántos cigarrillos se consumen diariamente. ¿Esto con qué fin? Con el fin de poder iniciar un programa de salud idóneo que promueva la política de prevención de consumo de tabaco implementada previamente por el área de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, en la tabla que vemos a continuación encontramos 50 datos registrados que corresponden a las 50 personas de la muestra extraída de los 500 trabajadores que fuman activamente, donde el límite inferior es 1, ya que sería un cigarrillo, y el límite superior que corresponde a esta tabla sería 35 cigarrillos diarios. Entonces, esos son los dos límites establecidos. El límite inferior no es 0, ya que pues si fuera 0 no estaría dentro de la encuesta, debido a que estamos hablando específicamente de una población de fumadores activos. Bueno, hallamos las medidas iniciales para poder elaborar la tabla de frecuencia, lo que es el rango. Buscamos el dato mayor, que es 35, y el menor, que es 1, en la frecuencia de consumo de cigarrillo, y lo restamos. 35 menos 1, 34, me da el rango. Luego utilizamos una de las 3 fórmulas existentes para sacar el número de intervalos, y nos da un total de 7 intervalos. Por último, hallamos la amplitud, que es dividir el rango entre la muestra, nos da un total de 4.857, y lo aproximamos a 5. Las marcas de clase son igual al límite inferior más la amplitud. Eso sería igual a 1 más 5, igual a 6. Vamos de 1 a 6, pero el límite superior no se tiene en cuenta, ya que la amplitud es de 5, utilizando intervalos semiabiertos. Por esta razón podemos no cerrar el último intervalo, se vale. Sin embargo, lo cerramos como en el ejercicio del profesor Elkin, ya que cualquiera de los dos es. Bueno, hallamos las medidas iniciales para poder elaborar la tabla de frecuencia, lo que es el rango. Buscamos el dato mayor, que es 35, y el menor, que es 1, en la frecuencia de consumo de cigarrillo, y lo restamos. 35 menos 1, 34, me da el rango. Luego utilizamos una de las 3 fórmulas existentes para sacar el número de intervalos, y nos da un total de 7 intervalos. Por último, hallamos la amplitud, que es dividir el rango entre la muestra, nos da un total de 4.857, y lo aproximamos a 5. Las marcas de clase son igual al límite inferior más la amplitud. Eso sería igual a 1 más 5, igual a 6. Vamos de 1 a 6, pero el límite superior no se tiene en cuenta, ya que la amplitud es de 5, utilizando intervalos semiabiertos. Por esta razón podemos no cerrar el último intervalo, se vale. Sin embargo, lo cerramos como en el ejercicio del profesor Elkin, ya que cualquiera de los dos es. Bueno, una vez identificada la frecuencia absoluta de cada intervalo, podemos sacar la frecuencia absoluta acumulada, que pues es muy sencillo sacarla. A la primera frecuencia le sumamos la segunda, a ese acumulado la tercera, y así sucesivamente, hasta que en el último intervalo nos tiene que dar el número total de la muestra. Pasamos a sacar la frecuencia relativa, que es igual a la frecuencia absoluta dividida en el total de la muestra. Esa es la fórmula. Quedándole el primer intervalo, 7, que es la frecuencia absoluta del primer intervalo, lo dividimos en 50, y así sucesivamente hasta llegar al intervalo 7. Luego, para sacar la frecuencia relativa acumulada, hacemos lo mismo que en el primer caso. Sumamos la frecuencia absoluta del primer intervalo a la segunda,
ese acumulado con la tercera y así sucesivamente hasta llegar al séptimo intervalo, que nos tiene que dar 1 para ratificar que está bien. Ahora les presentamos la tabla de distribución de frecuencia, quedando de la siguiente forma: la clase de 1 a 6, de 6 a 11, de 11 a 16 y así sucesivamente hasta llegar a al último intervalo, donde inicia en 1 y termina en 5, y el 6 corresponde al límite inferior del siguiente intervalo, como nos lo explicaba el profesor Eric. También tenemos el resto de los datos que ya se sacaron, y el último dato que adicionamos a la tabla de frecuencia es el valor porcentual de participación de cada uno de los intervalos, que pues simplemente multiplicamos por 100 la frecuencia relativa, y eso nos arroja el valor total, que nos tiene que dar un 100% al final en la sumatoria. Bueno, se realizaron dos tipos de representaciones gráficas. La primera, donde voy a explicar ambas y no en la siguiente diapositiva, que solo la voy a mostrar, es la representación gráfica de diagrama circular de la cantidad de cigarrillos que se consumen o se fuman diariamente, el total de la muestra. Ahí sale a nivel porcentual. Por lo general en la gráfica de barras a mí me gusta usar los porcentajes, que son bastante dinámicos y pues didácticos a la hora de exponer datos. En la siguiente gráfica de barras se suman más datos, se expresan más variables y nos puede dar una idea de pronto más profunda y obtener más datos al interior de la gráfica como tal. Buenas noches, compañera, mi nombre es Paula Alejandra López. Entonces yo vengo a explicar lo que es la media, la mediana y la moda. Entonces vamos con la media, que dice: la media aritmética también se conoce como promedio y básicamente se calcula como la suma de todos los datos dividida entre el número total de datos. En sentido y ayudarnos con la tabla, obtenemos que es 3 puntos por 7 igual 24,50. 8.5 por 4 igual 34,00. 13.5 por 6 igual a 81,00. 18.5 por 11 igual a 203,50. Entonces 23.5 por 11 igual a 235,00. 28.5 por 8 igual a 228,00. El último, que es 33 por 33.5 por 4 igual a 134,00. Bueno, mi compañera Paula explicó lo que era sacar la media. Ahora, para sacar la mediana tenemos que tener en cuenta la fórmula para datos agrupados. Primero debemos identificar el intervalo que tiene el dato central. Son 50 datos, identificamos la posición donde dividimos la muestra en 2, nos da 25, por tanto el dato central es 25. Como no lo hallamos en la frecuencia absoluta acumulada, tomamos el número posterior al 25, el cual se encuentra en el intervalo cuarto, en la posición 28. En ese sentido aplicamos la siguiente fórmula. Ahora, si observamos la tabla de frecuencia donde dejamos los datos necesarios para verificar dónde se encuentra la posición, lo que les decía, en la posición cuarta encontramos el número 28, que es el número posterior
a la muestra dividida en 2, quedando con 25. La posición no está acá, entonces elegimos la posterior y el f sub i menos 1 anterior se refiere, es la frecuencia absoluta acumulada. Y ya cuando en la fórmula se refieren a f sub i, se refieren a la frecuencia relativa, cuando hablamos de la minúscula. Teniendo entonces como límite inferior el número 16, por eso lo reemplazamos por el número rojo, ya que estos son los datos que vamos a utilizar para hallar la mediana con la fórmula. Y le doy paso a mi compañera Paula para que le dé aplicabilidad a la fórmula. Entonces, tamaño de la muestra que son 50, límite inferior de la posición que es 4 igual a 16. Se refiere a la anterior, es igual a la 17. Le resto el límite inferior al límite superior del intervalo de la posición, es 21 menos 16 igual a 5. Refiriéndose a la frecuencia del intervalo de la posición, es decir, 11. Bueno, para hallar la moda sucede lo mismo. Tenemos que identificar cuál es el intervalo con mayor frecuencia. En este caso, el número 11 es el que más se repite. Quiere decir que en el cuarto intervalo se repite con mayor frecuencia el consumo de cigarrillo. No siempre está ubicado en la misma posición que la mediana. Para este caso particular, sí quedó ubicada en la misma posición. Tenemos que recordar que los datos aplicados en la fórmula son en minúscula. El f sub i quiere decir que nos vamos directo a la frecuencia relativa menos 1. Quiere decir que es la anterior a la posición, al 11. Y la otra es la frecuencia relativa posterior, más 1. Sería la siguiente, el número 10. Ahora le doy paso a mi compañera Paula para que aplique la fórmula que se encuentra aquí establecida y bajo los datos identificados en la tabla de frecuencia. Entonces, en la moda vamos. Aplicamos la fórmula. Se elige el intervalo con mayor frecuencia absoluta y se aplica a la siguiente fórmula. Entonces, ahí se aplica la siguiente fórmula. Buenas noches, mi nombre es Nida Daniela Rodríguez Corredor y al día de hoy en esta fase 3 me corresponde hablar sobre las medidas de dispersión, varianza y desviación estándar calculadas en este trabajo. Para calcular la varianza y la desviación estándar tenemos en cuenta lo calculado en la tabla. Recordemos que 18,8 nos da un igual a la división de 940 sobre 50. Acá podemos observar la tabla de frecuencias para el desarrollo de las medidas de dispersión. Para hallar la varianza aplicamos la siguiente fórmula como lo mostramos acá en esta diapositiva y de ese hallamos un resultado de 83,7 cigarrillos. En la desviación estándar, en lo mismo, aplicamos la fórmula y esto nos da que la desviación estándar es de 9,1143. Para el coeficiente de variación aplicamos la fórmula y esto nos da que el coeficiente es de 48%, lo que hace los datos del ejercicio heterogéneo donde el coeficiente de variación es superior al 25%. Como conclusiones de esta fase 3, tenemos que la muestra tomada en el ejercicio que se realizó con los 50 empleados fue sacada del total de empleados fumadores activos que tiene la organización en mención. Si vemos el ejercicio aplicando a una empresa real en la cual se desarrolla una temática que relaciona la estadística y la agrupación de datos con un fin específico, podemos evidenciar la gran herramienta con la que se cuenta profesionalmente para recopilar y tabular datos, así como evidenciar cuál es el promedio y la frecuencia en el consumo de unidades, cantidad de cigarrillos diarios de la muestra trabajada. Una vez sacadas las medidas de tendencia central, podemos evidenciar que se centra en el intervalo del medio, aunque no es determinante en todos los casos. Sin embargo, observamos en este caso particular, los datos se centraron en el cuarto intervalo, siempre rodeando los datos centrales de la tabla de distribución. Tanto la media, la mediana y la moda se encuentran oscilando en el promedio en el mismo intervalo de datos. Y por último, encontramos al desarrollar el coeficiente de variación
que en el ejercicio en particular se encuentran datos heterogéneos al arrojar un resultado del 48% en su coeficiente, considerándose este muy por encima del coeficiente de variación homogéneo que no supera un 25% de coeficiente de variación.